En la penumbra que sigue a una oración pronunciada con el alma abierta, el silencio no es vacío, es presencia. Una presencia que no siempre se siente con los sentidos, pero que se percibe en lo profundo, como una brisa invisible que atraviesa las memorias, como si algo hubiera sido movido dentro del alma sin hacer ruido. Esa noche, después de la oración final, muchas de las personas que estaban escuchando sintieron lo mismo sin saberlo. Algunos apagaron la pantalla con calma, otros permanecieron en silencio mirando sus manos, y unos pocos se quedaron inmóviles, como si por primera vez en mucho tiempo hubieran comenzado a ver su propia casa de otra manera. Pero la historia no termina cuando la oración se pronuncia. A veces es allí donde realmente comienza, porque cuando la luz entra, no solo consuela, también revela, y lo que se revela no siempre es cómodo. Después de aquella conversación con Teresa, después de la visita a su hogar, después de cerrar las 3 puertas con el protocolo de fe y discernimiento, algo ocurrió que ella no esperaba. No fue inmediato. La paz no siempre llega como un relámpago. A veces llega como un amanecer lento, casi tímido, que necesita tiempo para disipar la niebla. La primera noche, el silencio fue extraño. No había peleas, pero tampoco había costumbre. Era como si la casa estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Teresa me dijo después algo que nunca olvidé. Padre, esa noche no sentí miedo, pero sentí que la casa estaba escuchando. Y esa frase, hermanos, encierra una verdad espiritual que muchos han olvidado. El hogar no es solo un espacio físico, es un lugar habitado por la historia espiritual de quienes lo viven. Por eso, cuando algo cambia en lo invisible, el ambiente entero lo percibe. Pero ahora debemos ir más profundo, porque hay algo que no todos comprenden después de escuchar el primer impacto de este mensaje. Muchos creen que basta con retirar objetos, pero el discernimiento espiritual no termina en la eliminación, comienza allí. El enemigo no se aferra solo a la materia, se aferra a la falta de conciencia espiritual, a la distracción, al descuido interior, a la vida vivida sin vigilancia del alma. Jesús lo dijo con una claridad que no ha perdido fuerza con los siglos. Velad y orad para no caer en tentación. Mateo 26:41. Velad no es una sugerencia, es una postura del alma, porque hay hogares donde no hay objetos visibles de los que hemos hablado, pero donde la opresión sigue existiendo. Y aquí es donde entra el segundo nivel de discernimiento. El nivel que no está en las manos, sino en el interior. Cuando el padre Gabriele Amorth hablaba de los casos más difíciles de liberación, no comenzaba preguntando por objetos, comenzaba preguntando por el estado del corazón. Porque hay una verdad que incomoda, pero libera. No todo lo que oprime entra desde fuera. Algunas cosas permanecen porque han sido alimentadas desde dentro. Teresa lo entendió días después. Una tarde, mientras limpiaba su sala, se detuvo frente al mismo lugar donde antes estaba el colgante. Ya no estaba allí. Había sido dispuesto correctamente, había sido entregado a Dios, pero ella me confesó algo inesperado. Padre, pensé que al quitar los objetos iba a dejar de sentir todo inmediatamente, pero descubrí que algo dentro de mí todavía estaba en paz incompleta. Y ahí está el misterio profundo. La liberación no es solo expulsar lo externo, es ordenar lo interno. Por eso la Iglesia no comienza con exorcismo, comienza con confesión, porque el sacramento no solo perdona, ordena, limpia el alma de aquello que no se ve y prepara el interior para que la gracia no encuentre resistencia. Muchos no comprenden esto. Quieren resultados inmediatos sin transformación interior, pero el reino de Dios no funciona como un alivio superficial, funciona como una reconstrucción. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Un corazón nuevo, no solo una casa limpia.
Ahora escuchen esto con atención, porque es el punto donde muchos se pierden. Después de la visita a Teresa, algo más ocurrió en paralelo en otra familia. Un matrimonio joven que había seguido exactamente el mismo protocolo. Habían retirado objetos, habían rezado, habían bendecido la casa, pero una semana después las discusiones volvieron. No con la misma intensidad, pero volvieron y me preguntaron con angustia: «Padre, ¿hicimos algo mal?». La respuesta no era lo que esperaban. No habían hecho algo mal, habían hecho algo incompleto, porque habían limpiado la casa, pero no habían limpiado la memoria emocional del hogar. Y aquí entramos en un territorio que casi nadie explica desde el púlpito moderno. El alma humana guarda ecos, palabras no perdonadas, momentos no sanados, heridas repetidas en silencio. Y esos ecos pueden permanecer incluso después de que el entorno físico haya sido purificado. No porque tengan poder propio, sino porque siguen siendo alimentados por la falta de reconciliación interior. Por eso Jesús no dijo solamente expulsen lo malo, dijo también perdona 70 veces 7, Mateo 18, 22, porque el perdón no es emocional, es estructural, reordena el interior del alma. Ahora déjenme llevarlos un paso más profundo todavía. Hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta, pero que los antiguos padres espirituales de la Iglesia conocían bien. San Antonio Abad, uno de los primeros grandes monjes del desierto, enseñaba que el enemigo más persistente no es el que entra una vez, sino el que encuentra repetición. Y la repetición más peligrosa no está en los objetos, está en los hábitos interiores, palabras repetidas sin conciencia, pensamientos repetidos sin discernimiento, quejas repetidas sin oración. Y esto, hermanos, es lo que hace que algunas casas no se liberen completamente aunque se retiren todos los objetos visibles, porque el verdadero combate no termina en la sala, comienza en el corazón. Ahora entiendo por qué el Señor en el Evangelio no solo expulsaba demonios, también enseñaba a pensar de otra manera, a amar de otra manera, a vivir de otra manera, porque la liberación no es un evento aislado, es una conversión continua. Teresa lo comprendió una noche mientras rezaba el rosario. En mitad de la oración se detuvo y me dijo después: «Padre, sentí que Dios no solo estaba limpiando mi casa, estaba limpiando mi forma de mirar la vida». Y ahí está el verdadero milagro. No solo una casa en paz, sino un alma en orden. Pero aún falta algo importante que debo advertirles antes de continuar hacia el tercer nivel de este misterio. Porque hay un error que muchas personas cometen después de escuchar enseñanzas como esta, un error sutil pero peligroso. Empiezan a haber enemigos por todas partes, y eso no viene de Dios. El discernimiento no es paranoia. El discernimiento es paz con claridad. Cuando el Espíritu Santo ilumina, no confunde, aclara, ordena, tranquiliza el alma incluso mientras revela la verdad. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 33. Por eso, lo que estamos haciendo aquí no es alimentar miedo, es restaurar visión. Y ahora debo llevarlos al punto más delicado de todo este mensaje. El punto donde incluso personas con fe profunda suelen equivocarse. Porque hay una tercera dimensión del problema, que no tiene que ver con objetos, ni con regalos, ni siquiera con el interior emocional del hogar. Tiene que ver con algo mucho más sutil, algo que ocurre después de la liberación si no se hace correctamente. Y aquí es donde muchos hogares vuelven a abrir lo que ya habían cerrado, no por ignorancia, sino por exceso de confianza, por pensar que el proceso terminó demasiado pronto. Y lo que viene ahora es lo que casi nadie explica, porque no todo cierre es definitivo si no está sellado en oración, humildad y vigilancia espiritual continua, y es precisamente aquí donde comienza el verdadero peligro de la segunda fase. Porque el enemigo no siempre regresa por la misma puerta, a veces espera que la casa vuelva a relajarse para encontrar una rendija nueva y abrir una historia
distinta. Y lo que voy a revelarte a continuación cambiará la forma en que entiendes la vigilancia espiritual dentro de tu hogar para siempre. En ese silencio que sigue a una advertencia no terminada, el alma humana suele hacer algo muy revelador. Se queda en espera, como si supiera que lo importante aún no ha sido dicho. Y es que hay verdades espirituales que no se entregan de una sola vez, porque el corazón necesita capacidad para recibirlas sin romperse. La noche en la que Teresa comenzó a notar la paz en su hogar, también comenzó a notar algo más. No era opresión, no era miedo, era memoria. La memoria de lo que había sido, la memoria de las noches anteriores, de los gritos, de las puertas cerrándose con fuerza, de las discusiones sin razón aparente, y aquí es donde muchos se equivocan en el camino de la liberación. Creen que el cambio espiritual es solamente eliminación, pero la fe católica nunca ha enseñado una espiritualidad de vacío. Siempre ha enseñado una espiritualidad de plenitud, no solo despojarse del mal, sino revestirse de Cristo. Romanos 13:14. Porque cuando algo sale del alma o del hogar, algo debe entrar. Si no entra la gracia, el vacío queda expuesto. Y el vacío espiritual nunca permanece neutral. Teresa lo descubrió una madrugada. Se levantó antes del amanecer. No por miedo, no por pesadillas, sino por una inquietud nueva, una inquietud distinta. Entró en la sala principal donde antes había vivido la tensión invisible de tantos meses. Se sentó y por primera vez no sintió peso, pero sí sintió una pregunta interior. ¿Y ahora qué sigue? Esa pregunta es más importante de lo que parece, porque la verdadera batalla espiritual no termina cuando se retira lo dañino, termina cuando se establece lo santo. Por eso la Iglesia nunca deja a una familia solo con una limpieza espiritual, siempre la invita a una vida sacramental más profunda. Confesión, Eucaristía, oración constante, María, los santos, la vigilancia del corazón, no como rituales aislados, sino como forma de vida. Ahora escuchen con atención porque aquí comienza la segunda enseñanza de este misterio. Hay hogares que han hecho todo lo externo correctamente, pero han olvidado lo más esencial. Han limpiado la casa, pero no han consagrado la vida. Y la diferencia entre ambas cosas es abismal. Consagrar una casa no es solo bendecir paredes, es ordenar la vida dentro de ellas, es decidir quién gobierna realmente ese espacio. Porque una casa puede estar físicamente limpia, pero espiritualmente desordenada. Y el desorden espiritual no siempre se manifiesta como caos visible. A veces se manifiesta como cansancio constante, como falta de alegría, como irritabilidad sin causa, como silencio frío entre los miembros de una familia. El padre Gabriele Amort lo repetía con frecuencia en sus años de ministerio. El demonio no siempre destruye, a veces divide y a veces solo enfría. Y el enfriamiento del amor es una de las señales más ignoradas de la vida espiritual contemporánea. Teresa empezó a notar algo hermoso después de la primera semana. Su hija volvió a reír, no de forma exagerada, no de forma eufórica, sino de forma natural, como si algo que había estado comprimido dentro de ella comenzara a respirar otra vez, pero al mismo tiempo, Teresa sintió la necesidad de profundizar y ahí es donde la gracia la llevó a un paso que muchas familias no dan. No se conformó con haber quitado lo malo. Comenzó a preguntarse cómo llenar su hogar de lo eterno, y esa pregunta lo cambia todo. Porque la fe no es defensiva solamente, es también constructiva. San Pablo no dijo solo resistan al mal, dijo también revístanse del hombre nuevo, Efesios 4:24. Y ese revestimiento es activo, no pasivo, no ocurre por inercia, requiere decisión diaria, requiere hábitos, requiere presencia de Dios en lo cotidiano. Ahora quiero llevarlos a un punto que pocos relacionan con todo esto, pero que es absolutamente central. La Eucaristía, el Santísimo Sacramento, el corazón vivo de la Iglesia, porque ninguna liberación doméstica es completa si no se comprende que la verdadera paz no viene de la ausencia de conflicto, sino de la presencia real de Cristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. No como símbolo,
no como recuerdo, sino como presencia real, viva, activa, transformadora, Teresa comenzó a ir a misa diaria durante una semana después de la liberación de su hogar, no por obligación, sino por necesidad interior, y me dijo algo que revela el núcleo de todo este proceso. Padre, antes sentía que mi casa necesitaba limpieza, ahora siento que mi alma necesita comunión. Y esa es la transición más importante de todas, del miedo a la comunión, del problema a la presencia de Dios, del objeto al sacramento, pero ahora debo advertir algo con la misma claridad con la que he hablado hasta ahora. Porque hay un tercer movimiento espiritual que ocurre después de cualquier liberación auténtica, y es el más sutil de todos. El enemigo no siempre regresa como opresión, a veces regresa como distracción, como olvido, como rutina, como vida espiritual superficial. Cuando una familia experimenta paz después de una liberación, existe el riesgo de pensar que ya no necesita vigilancia, y ese pensamiento es exactamente la rendija que puede abrir nuevamente lo cerrado. Por eso Jesús no solo sanaba, también decía, ve y no peques más. Juan 8:11. No porque el pasado regrese automáticamente, sino porque la libertad necesita ser cuidada. Teresa entendió esto profundamente una tarde. Mientras limpiaba la cocina, encendió la radio. Una canción cualquiera sonaba de fondo y de repente, sin razón aparente, sintió una emoción muy profunda. No tristeza, no alegría, algo intermedio. Una especie de reconocimiento interior, como si su alma estuviera recordando el camino recorrido, y en ese instante comprendió algo esencial. Esto no fue un evento, fue un regreso a Dios, un regreso a la paz, un regreso a la claridad. Pero todo regreso necesita permanencia, y la permanencia se construye con disciplina espiritual. Por eso la Iglesia ha sostenido durante siglos las mismas prácticas: oración diaria, rosario, confesión frecuente, Eucaristía, lectura de la palabra, vida sacramental constante, no como carga, sino como protección. Ahora déjenme llevarlos a un nivel aún más profundo de este misterio. Hay algo que no se ha dicho lo suficiente en nuestra generación. Ixilon es esto. No todo conflicto espiritual es causado por algo externo. A veces es causado por ausencia de estructura espiritual interior. Un hogar sin oración no está vacío, está expuesto. Un hogar sin sacramentos no está neutral, está vulnerable. Un hogar sin vida espiritual activa no es simplemente secular, es inestable. Y esa inestabilidad es el terreno perfecto donde cualquier influencia, visible o invisible, encuentra resonancia. Por eso la solución nunca es solo expulsar, es ordenar, es consagrar, es llenar. Teresa lo hizo sin darse cuenta al principio. Colocó una imagen de la Virgen María en el pasillo, no como decoración, sino como recordatorio. Empezó a rezar el rosario en familia 2 veces por semana, luego 3, luego diariamente, no como obligación, sino como centro, y algo cambió en la atmósfera de la casa, no de forma dramática, sino de forma constante, como una luz que no parpadea, pero aún falta una dimensión importante que debo revelar antes de continuar hacia la conclusión de este misterio. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora se refiere a la limpieza y la consagración, pero hay un tercer elemento que sostiene todo lo demás. Y ese elemento es la vigilancia, no vigilancia ansiosa, no vigilancia obsesiva, sino vigilancia espiritual serena. Jesús lo dijo de forma directa: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Velar no es vivir con miedo, es vivir con conciencia, es vivir despierto, es no permitir que la vida espiritual se vuelva automática. Teresa entendió esto de forma muy concreta una noche. Su hija, ya en paz, le preguntó algo sencillo: «Mamá, ¿por qué ahora todo se siente más tranquilo?» Y Teresa respondió algo que ni ella misma había planeado: porque dejamos de vivir como si Dios estuviera lejos. Y ahí está el núcleo de todo.
No era solo cuestión de objetos, no era solo cuestión de regalos, no era solo cuestión de sacramentales, era cuestión de presencia de Dios. Cuando Dios ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Y ahora el misterio se abre hacia su última fase, porque aún falta comprender algo más profundo, algo que conecta no solo la casa, sino el destino espiritual de toda una familia y lo que ocurre cuando una generación decide finalmente vivir bajo la luz y no en la sombra del olvido. En la madrugada que sigue a toda transformación verdadera, el mundo exterior parece exactamente igual. Las calles continúan su rutina invisible. Las luces de las casas vecinas parpadean sin conciencia del drama espiritual que ocurre detrás de cada pared. Y sin embargo, dentro del alma que ha comenzado a despertar, nada vuelve a ser exactamente lo mismo. Teresa lo descubrió de una forma sencilla. Una mañana cualquiera, el sol entraba por la ventana de su cocina con una suavidad distinta. No había cambiado la luz, había cambiado su mirada, y esa es la primera señal de toda liberación auténtica. No solo cambia el entorno, cambia la percepción, porque cuando el alma se reordena, el mundo deja de ser opaco, empieza a ser legible. Pero hay algo que muchos no comprenden después de un proceso de purificación espiritual. Ixilon es esto. La paz no es un punto de llegada, es un estado que se cuida. Teresa había experimentado silencio, había experimentado orden, había experimentado alivio, pero ahora comenzaba una etapa más delicada, la etapa del mantenimiento de la gracia. Y aquí es donde muchas familias tropiezan sin darse cuenta, porque creen que el problema era solo el desorden visible, pero el verdadero combate espiritual no termina cuando se retira lo que oprime, sino cuando se establece lo que sostiene. San Pedro lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Velad, no como paranoia, sino como conciencia continua. Teresa comenzó a notar algo sutil en los días posteriores. No era miedo, era tentación de descuido. La sensación de ya está todo bien. La idea de que la oración podía relajarse, que la vigilancia podía disminuir, que la disciplina espiritual podía suavizarse, y esa sensación es más peligrosa que cualquier ataque visible, porque no destruye la paz de golpe, la erosiona lentamente. Por eso la Iglesia insiste tanto en la constancia, no en la intensidad momentánea, sino en la fidelidad diaria. Ahora déjenme llevarlos a un punto que muy pocos relacionan con este tipo de discernimiento. La vida espiritual no es un evento extraordinario, es una arquitectura invisible. Y como toda arquitectura, si se debilitan los pilares, el edificio entero comienza a inclinarse. Los pilares son simples: oración, sacramentos, caridad, discernimiento, humildad, pero lo que sostiene esos pilares no es teoría, es práctica diaria. Teresa lo entendió cuando una noche, después de haber vivido varios días de paz, dejó de rezar el rosario antes de dormir. No por rebelión, no por olvido grave, sino por cansancio. Y esa misma noche no ocurrió nada visible, pero al día siguiente su hija estaba más irritable, su esposo más silencioso, el ambiente ligeramente más denso. No era un regreso del problema, era una prueba de estabilidad. Y aquí hay una verdad que pocos se atreven a decir con claridad pastoral. La paz espiritual también es probada. No solo el sufrimiento, la paz también tiene su examen, porque lo que no se cuida se debilita, y lo que se debilita pierde forma. Teresa me llamó 2 días después de esa experiencia. Su voz no era de miedo, era de comprensión. Padre, no ha vuelto nada malo, pero siento que si dejamos de cuidar lo que hicimos, todo podría volver a enfriarse. Y esa frase es una de las más sabias que he escuchado en mi ministerio, porque revela algo profundo,
La liberación no es el final de la vigilancia, es el inicio de una vigilancia madura. Ahora quiero llevarlos a un nivel aún más profundo de este misterio, porque hasta ahora hemos hablado de objetos, de regalos, de sacramentales, de oración, pero hay algo aún más decisivo, algo que no se toca, pero que determina todo: la unidad espiritual del hogar. Un hogar no es solo un espacio compartido, es una red invisible de relaciones, y esa red puede estar ordenada o fragmentada, puede estar en comunión o en tensión, puede estar abierta a la gracia o resistiéndola sin darse cuenta. Por eso muchas liberaciones domésticas no fracasan por falta de fe individual, sino por falta de unidad espiritual familiar. Cuando cada miembro vive su fe de forma aislada, la casa se convierte en un conjunto de personas, no en un solo cuerpo espiritual. San Pablo lo expresa con una imagen profunda: vosotros sois templo de Dios. 1 Corintios 3:16. No dice cada uno es un templo separado en este contexto comunitario. Habla de un templo vivo, compartido, en construcción conjunta. Teresa comprendió esto cuando su esposo le dijo algo inesperado una tarde: antes cada uno vivía su fe por su lado, ahora siento que estamos rezando juntos incluso cuando no hablamos. Y esa percepción no es emocional, es espiritual, porque cuando una familia comienza a orar unida, algo cambia en la estructura invisible del hogar. La casa deja de ser un conjunto de habitaciones, se convierte en un solo espacio espiritual. Pero ahora debo advertir algo que completa este tercer nivel del misterio, porque hay un error sutil que puede destruir lentamente incluso una casa que ha sido liberada correctamente, y es la autosuficiencia espiritual. La idea de que ya no se necesita más, de que el trabajo ya está hecho, de que el peligro ya pasó definitivamente. Esa ilusión es el último engaño, porque la vida espiritual no tiene estado de finalizado, tiene estado de en camino. San Agustín lo expresó de forma bellísima: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Inquieto, no destruido, no perdido. Inquieto, en movimiento, en proceso. Teresa lo comprendió de una forma muy concreta cuando volvió a la misa dominical después de semanas de vida ordenada en casa. Al recibir la Eucaristía, sintió algo distinto. No emoción fuerte, sino profundidad, como si algo dentro de ella encajara silenciosamente. Y al salir de la iglesia, dijo algo que resume todo este camino: Padre, ahora entiendo que mi casa no estaba poseída, estaba desordenada espiritualmente. Y esa distinción lo cambia todo, porque el lenguaje del miedo habla de posesión, el lenguaje de la fe habla de orden, y Dios no es autor de caos. Es autor de orden porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Ahora estamos llegando al punto donde este misterio se vuelve personal para cada uno que escucha, porque lo que hemos hablado no es teoría espiritual distante, es diagnóstico del corazón cotidiano. Y aquí viene la pregunta que ya no puede ser evitada: ¿qué sostiene realmente la paz en tu hogar? Los objetos, no la decoración, no la ausencia de conflicto visible, sino la presencia activa de Dios en la vida diaria. Teresa me dijo algo en nuestra última conversación sobre este tema que todavía resuena en mi memoria. Padre, antes quería saber qué estaba mal en mi casa, ahora quiero saber cómo mantener a Dios en ella. Y ahí está la madurez espiritual. No solo expulsar la oscuridad, sino custodiar la luz, porque la luz no se impone, se cuida, se alimenta, se protege. Y ahora el camino nos lleva hacia la última parte de este misterio, donde todo lo que hemos visto hasta ahora, objetos, puertas, discernimiento, liberación, vigilancia, se integra en una sola verdad final. Una verdad que no habla de miedo, sino de pertenencia, de quién realmente habita el hogar cuando todo lo demás ha sido ordenado y el alma, finalmente,
comienza a descansar en la presencia de Dios sin interrupciones